Bueno, hablamos de hipotiroidismo y hablamos de los quistes que pueden tener la tiroides y en realidad pueden dar hiper o hipo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas o no necesariamente. No necesariamente, digamos. Bueno. La presencia de nódulos en la tiroides es una alteración en la forma. Sí. Son protuberancias, nodulaciones. Sí. Y eso no necesariamente se acompaña de una disfunción hormonal. Uno puede funcionar perfectamente bien. Puede funcionar perfectamente bien. Uno puede tener la tiroides más grande, eso se llama bocio, sí. Y llena de nódulos y aún así funcionar perfectamente bien. O por el contrario, tener un hipotiroidismo o un hipertiroidismo y no tener nódulos en la tiroides. Cuando van de la mano, ¿tiene alguna significación especial o en realidad simplemente ese nódulo o ese quiste puede aparecer como consecuencia de no haber diagnosticado a tiempo el mal funcionamiento de la tiroides? No, en general, cuando uno ya recibe al paciente en la consulta por hipotiroidismo y lo examina y encuentra una tiroides muy normal, ya cree que probablemente no va a haber un hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay hipotiroidismo, con frecuencia la tiroides está agrandada, es irregular y puede tener nódulos, y eso no es causa de un diagnóstico tardío, sino de la misma enfermedad, que es esta enfermedad autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, que con frecuencia hace que la tiroides sea grande y tenga nódulos. Perfecto. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Porque mientras que Daniela te habla, te mira, ¿no? Y ella ya seguramente ya debe, con solo mirarte el cuello ya debe saber. Pero, ¿cómo un médico diagnostica o cómo se hace esta evaluación? Porque no todo el mundo se hace una ecografía de tiroides. Sí. No todo el mundo se hace una ecografía y no debiera hacerse sistemáticamente. Perfecto. Entonces, bueno, la tiroides es una glándula muy pequeñita, ahí justo se ve en la foto, sí. Que está ubicada en el cuello, más de una vez acá por encima del hueco del esternón. Tiene forma de mariposa con una parte derecha y una parte izquierda. Es un cuellito. Es una forma de mariposa, es una única glándula. La gente muchas veces dice, la derecha no me anda. No, como es si una fueran sola. dos. Es una única. Pequeñita, que es imperceptible al examen físico y a la visión, a no ser que esté agrandada. Cuando está agrandada, uno mismo en el espejo puede extender el cuello y en la deglución va a observar que a este nivel sube o baja una glandulita más grande o la presencia de un nódulo, es decir, que uno mismo puede diagnosticarlo. Y el hallazgo del nódulo de la tiroides, que puede encontrarse hasta un 10% de la población, surge a partir del examen físico. Entonces, ahí está Pero por eso, punto digo, importante, ahí queríamos llegar, bueno, ¿no? El punto importante que ya no es la responsabilidad del paciente, sino del médico, que en el examen de salud examine el cuello en el examen clínico. ¿Con qué frecuencia los médicos revisan el cuello de un paciente en una consulta clínica? No, porque en general, y ahí volvemos, claro, y ahí volvemos al inicio, en general no se hace la consulta con el médico clínico, que un buen médico clínico debería de evaluarnos todo, y esta consulta no dura 10 minutos, sino dura más de media hora, porque se mide, se ausculta, se palpa, en fin, se toma la presión, toda una cantidad de cosas, e inclusive se palpa el cuello para efectivamente ver si puede aparecer o no la tiroides agrandada, y a partir de allí, en todo caso, derivar a esa persona al endocrinólogo, ¿no? Así debiera ser, esa debiera ser la secuencia correcta. Está bien. Puede ser que el paciente llegue directamente al endocrinólogo para ver si pasa algo, no debiera ser ese el camino. No debiera ser ese el camino, exacto. Pero si llega, bueno, de más está decir que el endocrinólogo examina el cuello y está en condiciones de saber si hay alguna anormalidad y en ese caso pedir el estudio por imágenes, que es la ecografía. Esto lo resalto porque ha habido chequeos médicos que han intentado incluir la ecografía y hoy se sabe que no es necesario, que no debiera en un control clínico de salud habitual incluir una ecografía de tiroides si no está dirigida a partir de un examen físico que lo sugiera. Perfecto. Y este examen físico, ¿por qué es tan importante? Porque hay una altísima incidencia de disfuncionalidad de la tiroides en la población en general. ¿Esto es así o uno supone que es así? Sí, la disfuncionalidad sí, y los nódulos tiroideos también. Hablando del nódulo, 10% de la población, y en la población de más de 65 años, si uno le hace una ecografía, a casi el 60% le puede encontrar nódulos de tiroides ecográficos. Muchísimo. Es decir, que la frecuencia es alta. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico? Porque estos nódulos pueden acompañarse de disfunción, ya dijimos que no es lo más frecuente, pero porque estos nódulos pueden ser malos. Y el diagnóstico precoz ahí sí es importante porque cambia radicalmente el pronóstico.
si uno tiene un nódulo, ¿tiene que preocuparse y creer inmediatamente que esto es malo? No, definitivamente no. La frecuencia de malignidad en los nódulos tiroideos es muy bajita, 5% de todos los nódulos. Es decir, que con frecuencia cuando uno tenga un nódulo, ese nódulo va a ser benigno. Pero es importante encontrarlo. Y una vez que uno lo encuentra, hacer el diagnóstico y los estudios necesarios para llegar a esa conclusión. ¿Cómo se sabe o cómo determina el médico si ese nódulo es bueno o malo? Bien. Porque se sabe, se detecta con la ecografía, pero determinar si es bueno o malo, ¿cómo se determina? Bien, hay datos clínicos al examen físico que pueden sugerir que sea malo o no. Con frecuencia, los nódulos, aún siendo malignos, al examen físico no dan ningún dato. Es decir, que uno no lo puede saber. El siguiente paso es la ecografía. La ecografía puede dar datos sugestivos pero tampoén son categóricos. ¿Qué estamos viendo en unas imágenes aterradoras? El diagnóstico final entonces es con la punción. Y es importante llegar a esto porque la punción es un estudio que más de una vez los pacientes no lo quieren hacer. Una de las explicaciones es porque, bueno, si me punza y este nódulo es benigno, la punción puede hacer que se transforme en maligno. Eso es un error, ¿sí? Y es un error no hacerla porque uno se pierde la oportunidad, la gran oportunidad de saber qué tiene y hacer un tratamiento adecuado. Más allá de lo que el médico determina, saber que en este caso la aparición de un nódulo maligno tiene un muy buen pronóstico en caso de que sea encontrado a tiempo, digamos. Esto también uno lo tiene que evaluar y revalorizar para animarnos, para dejarnos de jorobar, para dejar el miedo de lado en todo caso y poder justamente trabajar en este sentido y tener una oportunidad. Exactamente, está perfecto lo que decís. El nódulo, el cáncer de tiroides, cuando uno le hace el diagnóstico al paciente, de más de decir que no es agradable, pero lo bueno es saber que dentro de las patologías malignas, el cáncer de tiroides tiene en la enorme mayoría de los casos un excelente pronóstico. Se cura en la gran mayoría de los casos con la cirugía y como siempre acá te voy a remarcar que la cirugía tiene que ser hecha por un cirujano con experiencia en cirugía de cabeza y cuello, porque si la cirugía es adecuada, eso es sinónimo de curación y de menor tasa de complicaciones. El paciente con cáncer de tiroides que se opera va a llevar una vida absolutamente normal, sin complicaciones y tal vez requiera algún tratamiento adicional que en la gran mayoría de los casos son exitosos, así que el pronóstico es muy favorable y alentador, por eso es una pena no hacer los estudios que conducen a ese diagnóstico por temor, un temor absolutamente infundado. ¿Se puede llegar a un mal diagnóstico, pensar que una persona tiene un nódulo maligno, extraer, hacer una intervención quirúrgica y después darnos cuenta de que eso no era maligno? Sí, hay dos situaciones. Una, la punción no tiene una exactitud del 100%. Hay un 3% de falso positivo. ¿Qué quiere decir? Yo te punzo, el diagnóstico es sugestivo de malignidad y finalmente con la cirugía llegamos a la conclusión que no. ¿Esa posibilidad existe? Sí, está descrita y bueno, lamentablemente es así, ese riesgo se puede correr. Y también es un riesgo que asumimos en función de la salud, ¿no? Obviamente uno le explica al paciente, la citología dice esto, existe la posibilidad que haya un error muy, muy bajo, pero existe, pero no cabe otra posibilidad que la cirugía. Y también porque en caso de ser positivo estamos perdiendo una enorme oportunidad. Obviamente, y también hay una situación donde la punción no puede bajo ningún punto de vista decir si es bueno o malo. Y entonces en esas situaciones uno debe indicar la cirugía y en el 80% de los casos finalmente el nódulo va a ser benigno, pero eso ya se sabe así en el mundo y así es. Es decir, que muchas veces uno manda a operar a un paciente y finalmente tal vez no era necesario, pero no había otra forma que hacerlo. Pregunta última, ¿un nódulo benigno se puede transformar con los años en un nódulo maligno? Porque, como decíamos, el 60% de las personas pueden tener un nódulo, entonces esto abre un enorme espectro, estamos todos en casa esperando. A ver, ¿esto es un riesgo?